¿Te imaginas poder entender todo un curso de milagros con un breve esquema en cuestión de minutos? Si eres una de las personas que creen que un curso de milagros es denso, complicado, que requiere mucho estudio o muchos cursos, este taller es para ti. Los que habéis visto ya el origen del sufrimiento, no os va a ser desconocido, pero es como todo ese taller tan extenso, comprimido de una forma muy práctica, muy aterrizada, y vamos a ver el porqué de todas las situaciones de sufrimiento o incomodidad que vivimos a lo largo de nuestra vida. Recordemos que somos un pensamiento en la mente del Padre, somos un pensamiento en la mente de Dios, somos ese pensamiento perfecto a lo que el curso llama el Cristo, el Hijo de Dios y demás. Y tiene las mismas características que la mente que lo ha pensado. La Biblia dice que el Hijo de Dios fue creado a imagen y semejanza, el curso dice a pensamiento de las mismas características, por lo cual somos exactamente como el Padre en ese pensamiento y en esa pureza a lo que el curso llama el Cristo. Y el Cristo es perfecto, es eterno, es inocente, obviamente, en el cielo no, la verdad de lo que somos, no hay un contraste donde podamos poner la inocencia en comparación con otra cosa, la invulnerabilidad y todo lo demás. Entonces, imaginemos que esta pantalla, esta pizarra, es la mente de Dios donde nosotros estamos. Voy a hacer una puntualización a una de las lecciones que nos dice el curso que Dios es la mente con la que pienso. Vamos a quedarnos con este detalle porque es muy importante no perderlo de vista para comprender lo que es el ego, el funcionamiento del ego y todo lo demás. Yo no voy a enseñar el significado de lo que es Dios, pero voy a intentar aproximarme con lo que he aprendido del curso y con lo que el curso nos ha enseñado para que comprendamos que no estamos tan lejos de Dios, sino que estamos contenidos en Él. Entonces imaginemos que esta pantalla, esta pizarra, es la mente de Dios y el Cristo es un pensamiento en esta mente. Y lo vamos a dibujar, le vamos a poner una carita, que muchos de vosotros ya lo conocéis. Y tenemos al Cristo con todas sus características. Es perfecto, es eterno, es inocente, invulnerable, inocente sería una redundancia de lo perfecto porque algo que es perfecto no puede no ser inocente. La culpabilidad viene de la imperfección y eso lo vamos a ver ahora a continuación. Invulnerable, pleno y abundante. Dios nos dio todo, somos todo y lo tenemos todo. Por lo cual no hay ningún tipo de carencia. Si no hay ningún tipo de carencia, si no hay ningún tipo de necesidad, la abundancia y la plenitud van de la mano. De hecho, se podría entender que la plenitud es la abundancia en todos los ámbitos aquí en el mundo, en el espacio y en el tiempo. La plenitud sería la abundancia en la salud, en la economía y en las relaciones. Entonces ponemos la plenitud, la abundancia y todo esto queda colapsado como un resultado de un estado mental, que es paz. Bien, entonces ya tenemos la creación perfecta del Padre, sus características, bueno, algunos de sus atributos, y recordemos que en el curso, ahora es cuando entramos en el origen de la culpa, recordemos que en el curso nos dice que en la mente del Cristo
hubo una pequeña y alocada, una diminuta y alocada idea, que era inocente, no tenía ninguna consecuencia. El único problema es que se lo tomó en serio. Y al tomárselo en serio, creyó que podía tener efectos reales. Entonces, cuando se tomó esta idea en serio, el Cristo, la parte del Cristo que está soñando, se sintió separada del Padre. Esa parte de la mente se sintió separada del Padre. Quiso ser el creador de su propio Padre, o lo que sería lo mismo, quiso experimentar una nueva forma de pensar. Y en este movimiento se sintió como perdido en una historia que se generó en su mente y se asustó. Aquí es donde empezó el problema. Se asustó y apareció el miedo. Entonces empezó a pensar en base a ese miedo que sentía porque no veía al Padre por ningún sitio. Se había imaginado una historia en su mente, lo estoy diciendo de una forma gráfica para que lo podamos entender, estaba imaginando una historia en la cual el Padre no entraba. Él quiso ser el creador de su propio Padre, quiso ser el creador de su nuevo sistema de pensamiento. Una pequeña y locada idea, el deseo de ser especial del que nos habla el curso. Cuando aparece esa idea, se asusta y se siente perdido, recordemos que en el curso nos dice que cuando el miedo se infiltra en la mentalidad recta, la invierte. Y una mentalidad recta invertida es que estamos pensando al revés. La mente empieza a pensar al revés. Entonces, todas estas características las pierde de vista y las invierte. El ego es un inversor de pensamiento. No es una entidad, no es algo que nos lleve a ningún sitio, simplemente es nuestra mente invertida porque ha aceptado la idea de miedo o de pensamientos erróneos. ¿Y qué es lo que pasa? Que en este momento, cuando se siente asustado, la perfección que él se sabe, la pierde de vista y se siente imperfecto. ¿Qué pasa cuando se siente imperfecto? Cuando aparece la imperfección, siempre para perfeccionarlo se necesita algo, y ahí es cuando aparecen las necesidades. El curso en el capítulo 2 nos dice que el jardín del Edén era un estado mental en el que no había necesidades. Entonces, si ya nos sabemos imperfectos por haber invertido nuestro sistema de pensamiento, estamos buscando en el mundo de los sueños la perfección. Estamos buscando en el lugar equivocado porque la hemos perdido de nuestra conciencia, la hemos perdido de vista, la hemos negado por completo al aceptar o la idea de crearnos o crear al Padre por nuestra propia cuenta. La imperfección es lo que hace que surja a partir de ahí el principio de escasez. Entonces ya esa plenitud queda prácticamente destruida en nuestra mente. Nunca la vamos a poder destruir porque una creación de Dios es eterna, es perfecta y ningún sueño puede cambiar la realidad. Pero en nuestra mente o en su mente aparecen las necesidades. Y cree que para estar en paz necesita una serie de cosas. O tener una relación estables, relaciones amorosas. En el mundo de los sueños hay una cosa que se llama dinero y si el dinero no está, pues también se necesita el dinero. O al identificarse con un cuerpo, al inventarse un cuerpo, al creerse que no es perfecto y que no es eterno, que es, ¿cómo lo podríamos decir? Es temporal. O caducable, puesto que está sometido en algo, ha entrado en un sistema de pensamiento, en una forma de pensar en la que no hay perfección, y si no hay perfección todo está sometido a cambio, porque se está buscando la perfección e intentamos implementar las cosas
o nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras relaciones, nuestra economía, todo lo que movemos aquí en el curso o donde nos movemos, no, en el mundo, no en el curso, o donde nos movemos en el mundo, a todo le falta algo, por lo cual está todo sometido constantemente a cambio. Y al estar sometido constantemente a cambio, la eternalidad de las cosas aquí también desaparece. Por lo cual ya no nos sabemos eternos, sino temporales. Y ese sistema de pensamiento, esa forma de pensar que hemos adoptado porque nos asustamos, nos dice que todo se acaba en la muerte. Que esto también lo iremos mirando a lo largo del módulo y de todas las formaciones, ¿no? Porque la muerte es un pilar fundamental en este mundo, pero es básicamente una idea, o es realmente una idea que no tiene ningún fundamento. Cuando hay inocencia, si hay imperfección, si hay necesidades, si soy temporal, y mi mente está invertida precisamente por la infiltración del miedo y aceptar el miedo en mi mente, porque el miedo puede intentar infiltrarse, pero nosotros decidimos si le permitimos que se instale o no le permitimos que se instale. Por lo cual la inocencia se convierte en culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? La culpabilidad es una idea para poder sentirnos inocentes en base a la culpabilidad de otros. Usamos la idea de culpabilidad como contraste para sentirnos inocentes en el mundo de los sueños, en el mundo de las ilusiones, en el cual nos sentimos profundamente culpables por haber creído que usurpamos el poder del Padre. Y ahí es donde pensamos que podemos ser castigados y elegimos liberarnos de esa culpa o de ese probable castigo que nos imaginamos nosotros que nunca va a suceder porque Dios no puede castigar, y elegimos situaciones de sufrimiento para pagar por esa culpa que no tiene ningún fundamento. ¿Qué pasa cuando nos sentimos culpables? Aparece la sensación de amenaza. Nos sentimos amenazados, atemorizados, en un mundo en el que creemos que vamos a recibir ataque constantemente. Entonces se podría decir algo como se dice aquí en el mundo, a personas que están siempre a la defensiva. Bueno, aquí todos estamos siempre a la defensiva. Siempre creemos que hay un peligro más grande del que nos tenemos que proteger y hacemos un montón de planes y vamos montando toda nuestra vida en base a esas amenazas o a esos peligros que parecen que nos están esperando. Tan fácil como del frío, el frío nos puede matar y compramos abrigos para no morirnos. Ponemos rejas en las ventanas, alarmas, seguros de robo, un montón de cosas porque al haber una culpa dentro de nosotros no podemos ver un mundo inocente. Y al ver un mundo inocente estamos siempre creyendo que hay un ataque esperándonos. Obviamente, cuando hay una amenaza, cuando sentimos una amenaza es porque en nuestra mente hay culpa. Si nuestra mente estuviera libre de culpa, no podríamos defendernos absolutamente de nada. Y aquí es cuando aparece la defensa y el ataque. Lo pongo como algo separado, pero el curso nos enseña que es exactamente lo mismo. O sea, defendernos siempre es un ataque contra un ataque que estamos percibiendo. Si no percibiéramos ataque, no atacaríamos, no sería necesaria la defensa. Hay una lección en el curso que nos dice, si me defiendo, he sido atacado. Y a lo largo en el contenido de esa lección, nos enseña que la defensa y el ataque son exactamente lo mismo. La plenitud se convierte en escasez y la abundancia en carencia. Todo al revés. Ilusorio, pero para nosotros muy real. Y aquí es cuando pasamos del amor,
nos sentimos separados, del Padre, nos asustamos, aparece el miedo, asustado, y empezamos a pensar de forma invertida. Empezamos a pensar de una forma temerosa. Y a esta forma de pensar es a lo que el curso llama ego. Y todo este conjunto es culpa. En esta parte, el Cristo puro, tal como es, la mente está en paz. Aquí el ego nos mantiene en la culpa. Y la culpabilidad es la base de este mundo. Son los pilares donde se apoya este mundo. Todo esto, este problema tan grande que vemos aquí, le voy a hacer una marcación en rojo, como si fuera de peligro, a todos los conceptos y los que nos pudiéramos imaginar de la perfección, o todos los atributos de la perfección, van a quedar totalmente invertidos por una mente que está sumergida en el miedo, que ha aceptado la infiltración del miedo y está pensando en base a ese sistema de pensamiento. Al principio he hecho una puntualización de una de las lecciones que nos dice: Dios es la mente con la que pienso. Cuando el miedo se infiltra en la mentalidad recta, el ego es la mente con la que pienso. Siempre la mente con la que pensamos es nuestro Dios. Por lo cual, si estamos en paz, estamos pensando con la mente de Dios. Si sentimos culpa, estamos pensando con la mente que nos hemos inventado del ego. Una ilusión de mente, o sea, una ilusión de mente que es demente, que es una auténtica locura. Así que ahora, visto todo esto, vamos, y habiendo entendido el proceso de lo que nos lleva a entender lo que es el ego, es un sistema de pensamiento en el cual pensamos al revés, vamos a mirar el regreso del miedo o del ego a la mente del espíritu, o del miedo al amor. Este es el origen de la culpa, el habernos creído separados del Padre. El Padre a todo esto dio una solución, dio una salida, que es, como ya sabemos, el Espíritu Santo. Y mediante el Espíritu Santo, tal y como he dicho al principio del taller, es la única salida de este mundo, que es el perdón. El perdón es un proceso mental, es un mecanismo mental que, si le permitimos al Espíritu Santo que maneje nuestra mente, la mente se empieza a corregir y por comprensión abandonamos gozosamente nuestras falsas ideas, nuestras falsas creencias e incluso nuestras decisiones equivocadas, y son equivocadas porque no nos dieron paz. Cualquier decisión o idea que alberguemos en nuestra mente que no nos dé paz, por no darnos paz, es equivocada. Y ahora vamos a ver ese regreso, cómo lo vamos a poner de una forma práctica para que se pueda entender. Seguimos en la mente de Dios. Tenemos al Cristo feliz con todos los atributos anteriores que hemos dicho: perfección, eterno, abundante, pleno, y resultaba al final que esto era un estado mental de paz. Cuando aparece la pequeña y alocada idea, se asusta. Su sistema de pensamiento se invierte por la infiltración del miedo, y todos los conceptos, todos los atributos, se les podría poner delante un menos. Es como invertido, todo al revés. Estamos en un mundo, estamos percibiendo el mundo de una forma totalmente invertida. Aquí es cuando apareció la separación,
se siente separado, pero el ayudante, la respuesta de Dios a todo este problema es el Espíritu Santo, mediante el cual todos estos atributos invertidos se vuelven a restaurar, se vuelve a invertir. De ahí que el curso nos dice negar la negación de la verdad. Aquí estamos en la verdad. Negamos la verdad y estamos en el miedo. Si negamos el miedo, regresamos a la paz. Esto es negar la negación de la verdad. Esto es negar la verdad y esta es la verdad. Esto solo se consigue mediante el perdón. Y el perdón se podría entender como unión. Y el miedo, la separación, pues es separado, es separación. Cuando hacemos el perdón y comprendemos, volvemos a recuperar nuestra verdadera identidad. Desaparece el miedo, desaparece la culpa. Pongo lo mismo que he puesto en el esquema anterior para que no os genere confusiones, porque miedo y culpa es exactamente lo mismo. La culpa es una forma de miedo y cualquier pensamiento que no nos dé paz es un pensamiento de miedo. De esta forma es como retornamos al reconocimiento de nuestra verdadera identidad, de nuestra verdadera santidad. ¿Qué es santidad? Santidad es pureza. Aquí somos puros y aquí nos contamina el miedo. Pensamos al revés. Mediante el perdón, todo esto desaparece y regresamos a casa, que no es ningún lugar físico, sino a un estado mental desconocido para nosotros, ahora, pero que cuando aparece en nuestra mente nos vamos a sentir perfectamente identificados y vamos a saber que eso era lo que habíamos estado buscando en un mundo que nos inventamos con sus países, con sus cosas, con sus zonas verdes y sus zonas de peligro, que es lo que se podría entender como espacio y tiempo. El espacio y el tiempo es una ilusión basada en un sistema de pensamiento que es el ego, que nos dice busca aquí para que nunca encuentres tu santidad. Entonces, para nosotros estar en paz, vamos fabricando tiempo, creyendo que la paz la vamos a conseguir obteniendo una serie de objetivos, metas o cosas de este mundo. Y en este mundo de los sueños, en el espacio y en el tiempo, es donde hemos estado buscando constantemente algo que no podemos perder de vista, porque aunque aquí estuviéramos con miedo, nuestra santidad nunca ha dejado de estar. Lo pongo con un punto suspensivo porque nosotros la hemos dejado de ver, pero nuestra santidad nunca ha dejado de estar. Así que ya sabemos que el regreso del miedo al amor es mediante el perdón. Si Dios es la mente con la que pienso, debo estar en paz. Si tengo miedo, siento culpa o estoy
aunque sea mínimamente incómodo, tal y como nos dice el curso en la lección 167, si no me falla la memoria, que si no respondes a cualquier situación con perfecta alegría, si sientes una pequeña punzada de dolor, una ligera incomodidad, incluso un pequeño fruncimiento de ceño, estás dando testimonio de muerte. Dice que en este mundo parece haber un estado que es lo opuesto a la vida y nosotros lo llamamos muerte. Pero eso no es lo opuesto a la vida, puesto que la vida no tiene ningún opuesto. Eso es una idea que hemos montado en nuestra mente y es el opuesto al nacimiento. Y en el mundo nosotros no hemos podido nacer nunca, ni nos podemos morir nunca, porque esto es un sueño en una mente que se creyó por un momento con una pequeña y alocada idea separada, que dio lugar a todo esto. Bueno, esto tampoco se escapa. A todo esto. Y desde ese sueño, el perdón nos puede llevar a recobrar nuestra verdadera identidad. ¿Sí?